Qué lindo día para presentarles un nuevo frutal. Qué lindo día para presentarles un nuevo frutal. En este caso es nativo. Vamos, que me voy a acercar al frutal responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata del tala. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, sobre sus frutos y usos, más otros datos, para luego presentarles el desarrollo de nuestra planta. El tala es un árbol nativo del cono sur, muy representativo del ecosistema del espinal y del monte. Se lo encuentra principalmente en Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil. En Argentina predomina en la región pampeana y en los bordes de cursos de agua. Y en la zona en donde vivo, Mar del Plata, Argentina, abunda en gran cantidad en Sierra y Laguna de los Padres. Su distribución se asocia con su gran capacidad de adaptación a suelos pobres, secos o salinos. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es un árbol espinoso de tamaño mediano. Crece lentamente y puede alcanzar entre 4 y 12 metros de altura. Crece mejor a pleno sol, aunque tolera algo de sombra en su etapa inicial. En cuanto al suelo, no es exigente. Crece en suelos calcáreos, arenosos y arcillosos. Tolera suelos pobres, compactos y con mal drenaje. Es rústico y resistente, ideal para zonas áridas y semiáridas. Es muy tolerante a la sequía. Durante el primer año conviene regar de forma moderada pero regular. Ya establecido, casi no necesita riego, salvo en sequías prolongadas. Es muy resistente a plagas y enfermedades. Es resistente al viento. Debido a eso, es un árbol ideal para cercos vivos, pantallas naturales y restauración de ecosistemas. Tolera bien la poda. Se puede cultivar en maceta, contenedor o recipiente, siempre y cuando sea grande. Posee espinas fuertes, especialmente en ramas jóvenes. Se puede multiplicar por semillas, que germinan con facilidad si se remueve la pulpa. Su madera es dura y se ha usado tradicionalmente para hacer postes, herramientas y carpintería rústica. Es hospedera de varias mariposas, en especial zafiro del talar, picuda, frotadora oscura común, 80 chica y bellísima común. Sirve como refugio y alimento para la fauna silvestre. En resumen, es un árbol frutal que casi no requiere de cuidados. Se adapta a suelos secos, muy poco fértiles y es ideal para reforestación y restauración ecológica. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. En la medicina popular, sus hojas y su corteza tienen acción astringente y cicatrizante. El fruto, por su contenido de azúcares naturales y fibras, tiene valor como alimento energético silvestre.
La infusión de las hojas se usa como digestivo y como antiinflamatorio. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y usos. El fruto es pequeño y de color amarillo-naranja. Es comestible y tiene una pulpa delgada, dulce y pegajosa. Se puede usar para hacer mermeladas, jugos, chutneys y helados. El fruto además atrae a muchas aves que lo consumen y dispersan sus semillas. Según mi experiencia, las aves son los mejores multiplicadores de tala. Para el que quiera conocer cómo es el fruto del tala, al finalizar este video les voy a dejar el video de su prueba de sabor. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestras plantas. Acá me voy a acercar a uno de los tala. Lo tenemos en una maceta por ahora de 30 litros. Después lo vamos a pasar a un lugar más grande. Tiene una altura de 1 metro. Y la planta está muy bien, muy sana. Y por acá tenemos un segundo tala que está en una maceta más pequeña. Ya la voy a pasar a un lugar más grande. Seguramente luego se irán a lugares mucho más amplios a vivir en tierra libremente. Aprovecho este momento para contarles que en este preciso momento estoy yendo a cosechar frutos de unas plantas que están al aire libre y que ya regalan muchos de estos frutitos. Estas plantas aún son jóvenes, pero no va a tardar mucho en regalar algún fruto seguramente. Y con esos frutos que estoy cosechando estoy haciendo recetas, así que estén atentos en el canal porque me van a ver haciendo alguna receta con los frutos del tala. Mientras tanto, al finalizar este video les voy a dejar el video recomendado de la prueba de sabor y también les voy a dejar una receta que hice la temporada pasada, que fue un delicioso pan de sabor dulce o torta. No se lo pierdan. Bueno, ahora me voy a despedir, pero lo voy a hacer hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. También los invito a que se hagan miembros del canal y con una pequeña colaboración mensual me ayudan a mantener el mismo y lo pueden hacer mediante el botón unirse que se encuentra presente en cada video. Además, les agradecería muchísimo que compartan en sus redes sociales los videos que hacemos en el canal. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.